Novenas jornadas de transhumancia y comercio de lana. Este próximo fin de semana Medina va a vivir pues la novena edición de algo que poco a poco pues va tomando cuerpo, y que esto nació hace una década de manos de una asociación como la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio, y bueno, queremos conocer toda la actividad de este fin de semana. Nos acompaña Luis Gil, que es el presidente precisamente de la Asociación de Amigos del Museo del Patrimonio de Medina del Campo. Luis Gil, buenas noches. Buenas noches. Hace una década nació esta idea de estas jornadas. Han pasado 10 años, ¿y en qué momento se encuentran? ¿Mejor que hace 10? ¿Igual? ¿Ha mejorado mucho? Antes de entrar en materia. Pues te tengo que corregir un poquito. Hace 10 años se hicieron las primeras jornadas, pero no era la asociación la que lo inició. La inició Luis Gil como concejal de mercados del Ayuntamiento de Medina del Campo. Yo estaba todavía de concejal y bueno, la anécdota es que un día abro en mi despacho, abro cajones y me encuentro con documentos que hablaban de la importancia que había tenido el comercio de la lana, sobre todo en Medina del Campo. Medina del Campo ha tenido dos épocas importantes con respecto a esta. Primero era en el siglo XV y XVI, era el centro donde se comercializaba la lana, que después se exportaba o se vendía a los compradores, los mercaderes eran, pero Medina era el sitio donde se ponía el precio de la lana. Posteriormente, hasta hace unos años, era yo concejal también cuando se dejó, Medina era el sitio donde, en el mercado de ganado, donde se ponía el precio de la carne lanar. O sea, Medina ha tenido la importancia siempre con la ganadería vacuna, de ovejas. Entonces, bueno, pues estas jornadas aparecen esos documentos y yo digo, joder, yo no desconocía la importancia que había tenido la transhumancia y el comercio de la lana en esta zona, y digo, pues esto hay que irlo celebrando y hay que irlo, pregonando y conociendo un poquito más sobre la transhumancia. Y así se inició hace 10 años. Creo que era un 17 de febrero, domingo, cuando se hizo las primeras jornadas. ¿Mejor o peor? Bueno, pues yo creo que es mejor ahora. ¿Por qué? Porque partíamos de una jornada sin ningún conocimiento. La primera que viene, que es Jesús Garzón, es la persona que en España, yo creo que de los que más han trabajado por la transhumancia, vino invitado. Julián Pastor, que es un pastor de Medina, nos acompañaba y así empezaban las jornadas. Ha habido 2 años que no se han podido celebrar por la pandemia y bueno, y ahora nos encontramos en la novena jornada. Yo creo que ya sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia conocer la historia verdadera de la transhumancia, la importancia que tiene. Por un lado, se puede conocer la historia de la transhumancia y por otro lado se puede conocer la historia del comercio de la lana, que son complementarias pero son totalmente distintas. Yo recuerdo aquellas primeras jornadas, incluso había una degustación de carne, sí. Mal no recuerdo, ¿no? Pues no sé si era de tipo de sí, era oveja, caldereta. De caldereta de cordero, 2 o 3 años, de oveja de cordero, era así. Se hicieron 2 o 3 años para recabar fondos para la asociación, y la asociación pagara después la restauración de diversas obras que hemos restaurado. Eso se hizo 2 años, ahora ya cada vez es más difícil, y cada vez nos ponen más pegas, y entonces, bueno, pues de momento no nos hace falta ese dinerito, pero vamos, no quiere decir que en algún momento cuando nos haga falta ese dinero para restaurar cosas, pues lo volvamos a hacer. Pues 30 de septiembre y 1 de octubre, es decir, sábado y domingo, Medina del Campo, y todo va a ser en el Museo de las Ferias. Sí, bueno, claro, nosotros ahora ya lo hacemos como asociación de amigos del Museo de las Ferias, y todas las actividades que hagamos, siempre que
siempre que el museo tenga espacio para realizarlas, pues ahí las realizamos. Cada vez nos vamos centrando más en la historia de la transhumancia. En las jornadas anteriores se ha estado analizando la transhumancia en los primeros tiempos, en la prehistoria, y bueno, yo creo que estas jornadas son una frontera entre lo que hemos hablado anteriormente sobre el inicio de la transhumancia y lo que vamos a empezar a hablar a partir de estas jornadas, que son la historia de la transhumancia en la época antigua, en la época medieval, bueno, pues hasta que se acabó la transhumancia oficialmente. Los actos: el sábado a las 10 de la mañana, presentación de las jornadas, que intuyo que correrá a cargo de Luis Gil, el presidente. 10:15, Patricio Blázquez, lanero de Medina, y el lema de lo que va a ser la conferencia: el comercio de la lana actualmente en Castilla y León. Sí, es el único lanero que queda en Medina actualmente. Bueno, hemos traído laneros de Valladolid, de León, de distintos centros, y nunca habíamos hablado con el único lanero que queda en Medina. Bueno, pues esta es la oportunidad para que nos cuente Patricio, bueno, cómo está actualmente, nos compare la actualidad de la lana, del comercio de la lana, él no lo va a hacer, pero vamos, nosotros que lo sabemos, cómo era el comercio de la lana en el siglo XV y XVI, que es cuando la época dorada del comercio de la lana en Medina. Yo creo que actualmente ya no tiene nada que ver aquella época con la actual. Yo creo que ahora hay muchísimas dificultades, y esas dificultades son las que nos tiene que contar pues, Patricio. A las 11, don José María Cueto Hurtado y Pedro Muñumer, experiencias turísticas transhumantes. Sí. Experiencias turísticas. Bueno, pues esta conferencia ha salido, o va a salir, porque estaba programado que viniera un pastor de Extremadura. Ese pastor de Extremadura nos llama y nos dice que está haciendo el recorrido de la transhumancia y que no va a poder venir. Entonces hay que buscar a personas que llenen este hueco, y estas personas que llenan este hueco son dos personas que se han puesto en contacto conmigo hace tiempo diciendo que quieren intentar promocionar turísticamente las cañadas reales, por donde pasaban las cañadas reales, la transhumancia, lo que hemos dicho en más de una ocasión, las huellas culturales que ha dejado la transhumancia en la historia, en este caso de Castilla, de Medina, y ellos nos vienen a explicar qué tienen en la cabeza para intentar hacer una ruta turística o proyectos turísticos que tienen en mente. Bueno, pues es una oportunidad de que hablen, o sea, al margen de la transhumancia, que haya personas que quieran intentar recuperar una parte de esa transhumancia con proyectos turísticos nuevos. Esperemos que sea interesante y que nos digan qué se puede hacer. ¿Puede ser que esté por venir unas jornadas interesantes en cuanto a lo que va a ser las cañadas, puesto que ahora parece que a lo mejor, bueno, pues no prestamos mucha atención, ¿no? Pero con el tiempo, a lo mejor dentro de 10, 15 o 75 años, pues se va a proteger más las cañadas y estarán más señalizadas las cañadas y se venderán como algo más atractivo las cañadas, que ahora pasan desapercibidas. Yo me imagino hace 150 años una iglesia, por ejemplo, bueno, pues si estaba a punto de ruirse, pues la dejaban, pero ahora mismo todo lo contrario, se protege. ¿Puede pasar esto igual con las cañadas? Sí, perfectamente, claro. Bueno, vamos a ver cómo lo sé decir sin que nadie se ofenda. Castilla y León es la única, o sea, hay una ley nacional de vías pecuarias. Vías pecuarias son las cañadas reales. Y las cañadas reales y los cordeles y todos los caminos que si tú vas por la carretera
verás en muchos sitios VP en las carreteras. ¿Qué significa? Vía pecuaria. Esas vías pecuarias son vías que anteriormente utilizaban el ganado. Ahora ya se ha transformado en carretera o en camino, ¿no? Bueno, pues Castilla y León es la única comunidad autónoma que no ha mejorado la ley que hay nacional sobre vías pecuarias. Todas las demás comunidades de España han progresado sobre esa ley. La ley es lo mínimo, que es lo mínimo de donde se parte. Pues todas las comunidades de España, excepto Castilla y León, han desarrollado esa ley. En casi todas las comunidades se protegen las cañadas autónomas, se mejoran las cañadas autónomas, pero por desgracia Castilla y León está la ley, ahí están las cañadas, pero nadie hace nada. Pues por eso digo que lo mejor está por venir. Esperemos que estas personas, bueno, pues empiecen a moverse, seguramente querrán hacer algún museo, querrán hacer viajes por los sitios por donde pasaba la cañada, los pueblos, aparte de Medina, pues hay pueblos por donde pasaban los rebaños y querrán. Yo estoy deseando que nos expliquen qué es lo que tienen en la cabeza para reivindicar y para mejorar las cañadas que tenemos. 12 del mediodía, una pausa para un café, y 12:30, doña Luisa Herrán Durán, que es arquitecta, la conferencia va a ofrecer sobre la industria lanera en España. Sí, bueno, hay un error en el cartel, culpa mía. La conferencia exactamente se titula Arquitectura de la industria lanera en España, casas de esquileo y lavaderos de lana. Esa es la auténtica, que por error no se pone ahí, pero bueno, ya está, ella ya lo ha percibido y ya en el cartel que le hemos mandado viene corregido, ¿no? ¿Qué es esta arquitectura de la industria lanera? Bueno, pues la transhumancia tiene también otro camino que no se habla mucho, son las casas de esquileo y los lavaderos de lana. ¿Qué son las casas de esquileo? Bueno, pues las casas de esquileo son los edificios que a lo largo de la historia de la transhumancia eran donde los rebaños, una vez que subían en verano hacia los montes, en este caso los montes de Europa, los montes de León, Gredos, venían con toda la lana del invierno, de haber pasado, el verano, y entonces se las esquilaba en estos edificios. Estos edificios se llamaban ranchos de esquileo. Bueno, pues son edificios grandísimos, porque antes eran rebaños, ahora nos asustamos porque vemos rebaños de 700, 800 ovejas, antes eran de miles de ovejas, y en estos edificios es donde, jornada tras jornada, los esquiladores quitaban la lana a las ovejas, la lavaban, de ahí son los lavaderos de lana, y bueno, pues esto ha quedado como edificios antiguos. Ahora seguramente, bueno, estas casas de esquileo donde más se tenían eran en Segovia, porque siempre se buscaba sitios con abundante agua. Para lavar la lana se necesita mucha agua. Entonces, estos edificios han estado mucho tiempo en ruinas y actualmente se utilizan para otras cosas. Curiosamente, la mayoría se están utilizando para celebrar ceremonias de boda. Ceremonias de boda. Se han arreglado y, bueno, pues esta Luisa Herrán estudió, cuando acabó su licenciatura de arquitectura, hizo un estudio sobre todos estos locales abandonados y que durante siglos han servido como casas de esquileo a los rebaños trashumantes. Y sobre eso queremos que nos hable. Bueno, la tarde del sábado me imagino que será de descanso, porque vamos al domingo. Domingo día 1 a las 11 de la mañana, doña Ernestina Ludeque, Fundación Monte Mediterráneo, va a impartir la conferencia Transhumancia Actual.
Sí, esta es una pastora alemana que vive en España y que está enamorada del mundo de la transhumancia. Ahora mismo antes de venir al estudio, me acaba de llamar que está en los Picos de Europa con no sé cuántos periodistas y les está enseñando, bueno, pues habla sobre la cocina de los pastores, sobre las tradiciones de los pastores, instrumentos que utilizaban los pastores, instrumentos musicales, o sea, es una enamorada de la transhumancia. Tiene su propio rebaño, ella ha pasado por Medina con su propio rebaño, bueno, y está encantada de venir a Medina a dar una conferencia y explicarnos qué es lo que considera, qué es para ella la transhumancia y sus experiencias como pastora. Esperemos que sea que nos guste lo que nos diga y bueno, pues ahí está. Y después de tanta conferencia interesante, cualquiera de las que se puede llevar a cabo, tenemos lo que puede ser el momento más, no sé si festivo, señor Gil. Más llamativo. Más llamativo por lo menos, porque ver unas cuantas cientos de cabezas de ganado por Medina... 700, 800. Pues cuando menos ya es atractivo, ¿no? Y sobre todo a lo mejor los más pequeños, que no están tan acostumbrados. A las 12, salida del rebaño de ovejas. Sí, bueno, pues es una tradición que ya es el tercer año que hemos dicho que Patricio era el único lanero, Julián Pastor, se llama así, Julián Pastor, es el único pastor que nos queda en Medina, ¿no? Y bueno, y la buena sintonía que tenemos entre los dos nos hace que él se comprometa, lleva 3 años haciéndolo, este será ya el tercero, que pase su rebaño, porque entiende que es un espectáculo que gusta a la mayoría de la gente, sobre todo a los niños y a los jóvenes, y él, pues bueno, pues encantado de pasar su rebaño a partir de las 12, que saldrá de San Roque con su rebaño, atravesando la avenida Lope de Vega, la calle Padilla, la Plaza Mayor y después pues camino la avenida de Portugal hacia el mercado de ganado, ¿no? Bueno, pues es un espectáculo que yo creo que es interesante, llamativo, donde los niños disfrutan, donde pueden tocar a las ovejas y bueno, y yo creo que es como fin de jornada o como fin de fiesta un espectáculo atractivo. Nos estamos quedando en que los niños pueden disfrutar tocando a las ovejas, viendo pasar por la cañada, por las calles, pero también la gente más mayor también, porque a muchos de ellos les puedes recordar lo que han vivido, y además precisamente por las mismas calles posiblemente, ¿no? que entonces pasarán las ovejas. Sí, la avenida Lope de Vega es una cañada, es la cañada leonesa occidental, que viene de León, de los montes de León y va hacia Extremadura. Esa cañada pasa por la avenida Lope de Vega, el cuartel y paralelo a lo que es hoy día la autovía seguramente debajo esté la antigua cañada y solamente han dejado un pasito que va paralela a la autovía, va camino de Arévalo. El siguiente sitio por donde pasaba la cañada es Arévalo. Entonces, bueno, pues recorrerá sitios por donde hace muchísimos años pasaban los rebaños de ovejas transhumantes. Y el próximo año será la 10ª edición y yo me imagino que será donde va a echar el resto la asociación para celebrar esa 10ª jornada. Bueno, yo estoy contento porque, bueno, ya han pasado 10 años. ¿Por qué no coincide? Bueno, porque ha habido 2 años de pandemia y entonces no hay coincidido, pero yo quiero rendir homenaje a personas que han pasado por aquí. Por desgracia, este año me ha llamado el hijo de un pastor, el pastor se llamaba Serapio Hernández, ha fallecido. Era un artista de la navaja haciendo trabajos, la mayoría de los pastores hacen, pero este hombre se especializó en hacer esculturas y bueno, por desgracia ha fallecido.
Y bueno, pues es un homenaje que quiero hacer desde aquí, dándole, bueno, pues que descanse en paz y que nosotros le recordamos con un libro que escribió y que nos dedicó, El Zagalillo, sus memorias de cuando era pastor. Han venido personajes importantes que nos han hablado del inicio de la transhumancia en España. Eduardo Galán nos dio una conferencia que se llamaba Marcando el Paso. Marcando el Paso significaba las señales que había en lo que se llamaba las cañadas al principio, estaban señaladas por piedras por donde discurrían las cañadas. O sea, Manuel Rojo, un profesor de prehistoria de la Universidad de Valladolid, nos informaba o nos daba una conferencia sobre investigaciones que él estaba haciendo en los Pirineos del paso de las ovejas hace 7000 años por los Pirineos, restos de huesos. Él está investigando y nos decía la antigüedad que podían tener la transhumancia en España. Bueno, Consuelo Escribano, Antonio Leonardo Platón, que nos trajo, es una persona que tiene seguramente la mayor exposición de utensilios de los pastores, antiguo profesor de universidad y enamorado de la cultura pastoril. O sea, han venido mucha gente que nos han ido educando y nos han ido enamorando de lo que es la cultura pastoril. Tú me dices o me comentabas de que también a las personas mayores les puede encantar. Pues seguramente porque es muy difícil encontrar en toda la tierra de Medina alguna familia que alguno de sus miembros no haya sido pastor o esquilador. Entonces yo creo que eso pues puede traer buenos recuerdos familiares de sus abuelos o de sus tíos o alguien. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esto para hacer cultura y para tener buenos pensamientos, para tener buenos recuerdos de nuestro tiempo anterior. Antes comentaba usted que ha hecho mención a algunas personas que se han dedicado toda la vida pues, a trabajar en este oficio, ¿no? Estamos ahora mismo viviendo un mal momento a nivel general. No tenemos gente de la construcción, no tenemos fontaneros, camareros, electricistas. En todos los oficios faltan mano de obra. En el campo también, en lo que es los pastores también hay ausencia de ánimo de pastores, claro, o no, o ahí no se nota eran trabajos muy sacrificados y la mayoría de la gente pues ya no quiere tener estos trabajos. Lo que sí que hay gente que está enamorada de ser pastor. Mira, otra cosa que no hay en Castilla, ya hay en otras escuelas de pastores, donde haya gente que no quiere estudiar, que se le dan muy malos libros, pero le gusta el contacto con la naturaleza. No es que sea una inmensa mayoría, pero sí que hay escuelas de pastores donde te enseñan, bueno, pues toda la sabiduría que tenía esta gente. Se está demostrando que para el cambio climático la transhumancia era muy importante. El trasiego de ganado ayudaba a que las plantas de una zona se pusieran en otra. Cuando las ovejas van andando y van defecando, lo que comen lo van defecando, y eso puede ser, no puede ser, es una simiente de nuevas plantas. A la vez se está diciendo de que muchos incendios ocurren porque no están limpios los montes. Las ovejas de cabras y de ovejas limpiaban los montes, de todo eso que ahora ya nadie lo limpia, y ellos evitaban estos incendios. No sé si nos daremos cuenta de todas estas cosas, y esto es, todas estas personas que vienen nos lo van contando, que sería conveniente que no se perdiera la transhumancia. Ahí está. Lo que me doy cuenta, viendo el cartel que ustedes han elaborado, pues hay muchas personas que colaboran. Organiza la Asociación Amigos de Museo del Patrimonio, pero colabora mucha gente. Quiero hacer una mención porque nunca lo hago, ¿no? Y estos carteles, estas fotografías, es de una persona que pasó por aquí, es una
una veterinaria que vino a dar una conferencia y a la vez es fotógrafa. Ahora, actualmente es la directora de una reserva en Granada, no sé cómo se llama ahora mismo, pero es la directora de una reserva animal. Ella es especialista le gusta la fotografía y bueno, y se comprometió con nosotros de que todos los años nos mandarían 2 o 3 fotografías que ella hace. Y bueno, pues es un pequeño homenaje también a otra persona que ha pasado por Medina, se enamoró de esta jornada y colabora de esta forma. Se llama Carmen García Moreno, especialista es licenciada en veterinaria y especialista en economía y producción animal. Pasó por aquí creo que en la 6ª jornada de la transhumancia y desde entonces siempre nos están mandando sus trabajos fotográficos. Voy recordando cosas que, bueno, en estos 9 trabajos pues, nos han ido pasando. Y esta es una de que yo quiero hacer un reconocimiento a esta señora por molestarse en mandarnos todos los años 2 o 3 fotografías para que podamos hacer los carteles. Luis Gil, presidente, gracias por venir y que sea una auténtica fiesta de verdad el próximo fin de semana, sábado 30 y domingo 1, esas jornadas de transhumancia y comercio de lana que van a culminar con el paseo por nuestras calles de un rebaño de 700 cabezas de ganado que ustedes las podrán ver en el centro de Medina, si quieren pasar por la Plaza Mayor. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder explicar esta jornada.